Para empezar, les voy a pedir que me acompañen, por favor, a el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 7 al 9. El Evangelio de Mateo dice: Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Con respecto al texto, en el transcurso de esta semana estaba conversando con un hermano en la fe y estábamos topando temas como la inseguridad que está pasando el país, la delincuencia. Y bueno, él me comentaba que hace unos días en el sector donde él vive, una persona estaba golpeando la puerta de las casas y estaba pidiendo ayuda. Pedía cosas como comida, ropa, ayuda económica, cosas para suplir sus necesidades. Y resulta que la gente de este barrio no lo tomó de una buena manera. Mucha gente se enojó, algunos en cierto punto trataron de agredirlo. Y esta persona, en la desesperación, al ver que no recibía ayuda, tomó una cobija de un cordel de una casa. Y esto fue el detonante para que más personas del barrio salieran mucho más enfurecidas, con mucha más ira a tratar de golpearlo. Y dos de las cosas que mencionaba este hermano con el que conversaba era que él en su corazón sentía pena e impotencia. Dice que sentía pena por no haber podido ayudarlo de una mejor manera, teniendo en cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades para desarrollarnos dentro de la sociedad. Y al ver que él tenía necesidades físicas o materiales, creería que él pudiese haber hecho algo más. También me mencionaba que sentía impotencia porque él sabe que mucho más allá que esta necesidad material o esta necesidad física, y sin necesidad de justificar la actitud que tuvo esta persona de tomar la cobija de un cordel de la casa, él sabe que hay una necesidad espiritual que necesita ser suplida. Y esa necesidad es la de predicar el Evangelio de tal forma que la gente pueda llenar las necesidades que tienen, necesidades espirituales y también necesidades materiales, ¿no? Y creo que como creyentes necesitamos tener actitudes misericordiosas, como ayudar en la necesidad material. Necesitamos tener un corazón limpio para poder ver con amor a nuestros semejantes, y necesitamos predicar el Evangelio a todos para de esta forma poderlos guiar hacia la paz, ya que hay enemistad entre Dios y el hombre por culpa del pecado. La relación perfecta que tenía el hombre con Dios se vio rota por el pecado, y esto nos lleva a un conflicto. Y creería yo que quizás no todos los creyentes sintamos esta carga que sentía este hermano en el corazón al ver la necesidad por la que estaba pasando esta persona. Y también considero que todos los creyentes deberíamos tener esa carga en nuestro corazón. Y me incluyo al momento en decir que quizás la gran mayoría hubiésemos buscado una forma de reprender o hacer justicia por nuestra cuenta con lo que les acabo de contar de esta persona que estaba en este sector. Esto como para introducirnos al tema, ¿no? Antes de empezar les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y oremos. Amado Padre, queremos darte gracias en este día por permitirnos estar aquí, Señor, y poder escuchar y compartir tu palabra. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de tu palabra y que hoy podamos llevar un alimento en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestra vida. Reconocemos que somos débiles y que nuestra fortaleza es tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el título del sermón del día de hoy es Dichosos los hijos de Dios. Y estamos en una serie de predicaciones del Sermón del Monte. Hace 2 domingos
Nuestro hermano David nos compartía un tema, Ciudadanos del Reino. La semana pasada, Pastor Leo nos compartía su tema, Humildad y Poder bajo control. Estos dos temas inician en Mateo 5, capítulo del 1 al 6. Y menciono esto porque al momento de conectar con el tema que me toca hoy, tenemos que tener en cuenta que las 4 bienaventuranzas del inicio son principios internos de las personas, principios del corazón y de la mente. Están relacionadas con el modo en que nos vemos delante de Dios, y las 4 siguientes bienaventuranzas son manifestaciones externas. Sería como la materialización de lo que somos por dentro, por decirlo de alguna manera. Aquellos que en pobreza de espíritu reconocen su necesidad de misericordia son llevados a mostrar misericordia. Los que lloran por su pecado son llevados a la pureza del corazón, y quienes son mansos siempre tratan de hacer la paz. Es como un crecimiento progresivo. Pastor Leo nos mostraba una ilustración de unas graditas la semana pasada, y creo que hoy vamos a subir 1 o 2 peldaños más en esa escalera. Quiero que al transcurso de este sermón podamos respondernos la siguiente pregunta: ¿por qué son dichosos los hijos de Dios? Y para responder esta pregunta he planteado 3 puntos importantes. El primero es porque serán tratados con compasión. Y con este vamos a empezar. Mateo 5, versículo 7 dice: dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Nueva versión internacional dice dichosos, otras versiones dice bienaventurados, incluso otras versiones dice Dios bendice a, como producto de una acción. Y la palabra bienaventurados implica la condición de bienestar que resulta de la salvación de aquel que tiene una relación correcta con Dios. Ser aceptado por Él es un asunto de transformación interna. La palabra compasión, al igual que la palabra misericordia, es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor, que en la Biblia se expresa con el término hebreo rakahamín y el griego esplagnina. Y el primero designa en el Antiguo Testamento el amor paternal de Dios, y el segundo denota la disposición y actitud de Jesús frente a las personas. Ambos hablan del sentimiento más profundo, es decir, sentir con las entrañas, sentir desde nuestro interior esta misericordia o esta compasión, ¿no? Es una actitud hacia los demás. Cristo encarna esta compasión y la enseña con actos y palabras. Es la compasión de Cristo la que se espera de los creyentes, es decir, de los cristianos. Si recordamos un poquito en el tiempo de Jesús, quizás la compasión no era se me van las palabras, una virtud, perdón. La compasión quizás no era una virtud de muchos del pueblo judío. Generalmente las personas que tienen mucho ego en su corazón o tienen una forma de vivir diferente, tienen características como ser arrogantes, morales, críticos, y el judaísmo mostraba una de estas características en la parte de que eran religiosos. Y si vemos ejemplos en la Biblia, para muchos la misericordia o la compasión era una virtud insignificante en caso de que la consideraran una virtud. Por citar un ejemplo, vemos la mujer adúltera, ¿no?
estaba en el contexto judío, y esta mujer iba a ser apedreada porque había infringido la ley. Pero la ley no era el problema. El problema era la práctica y la ejecución de la ley que tenían en ese tiempo, en este caso el pueblo judío. Si bien es cierto, todos cometemos pecados, todos estamos en la misma condición de pecadores, y no era la excepción esta mujer adúltera, ¿no? Y llega Jesús y tiene misericordia de ella, demuestra la misericordia, y me imagino que se puso frente a ella y les dice: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Podemos ver la personificación de la misericordia en Jesús. Me reía mientras preparaba este sermón, decía: Jesús es la misericordia en persona. A veces utilizamos esta frase para decir cosas chistosas o decir cualidades de personas, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que por lo general nosotros amamos a quienes nos aman, mostramos misericordia a quienes nos muestran misericordia, generalmente como una reacción de una acción que alguien tuvo con nosotros. Pero este tipo de acciones, Jesús como que las condena un poco más adelante, ¿no? En Mateo 5:43, por ejemplo, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, a tu enemigo. Pero esta clase de amor tan egoísta y superficial, que hasta los marginados recaudadores de impuestos la practicaban, no era aceptable para el Salvador, quien expresó lo siguiente. Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Esta reacción de las acciones que la gente tiene con nosotros no está mal, pero nuestra fe nos lleva un poco más allá, nos lleva a mostrar esta misericordia. Resulta a veces un poco confuso cómo Jesús dice, por ejemplo, si alguien te da en una mejilla, muéstrale también la otra. La conducta natural del hombre llevaría a una reacción, ¿no? A enfurecerse. Pero Jesús nos muestra otro tipo de actitud, nos muestra la misericordia, ¿no? Textos como Hebreo 2, 16 al 18 dicen: pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesús tenía toda la condición para habernos condenado, porque él era la única persona que cumplió la ley, y él y en su condición él tenía toda la potestad para hacerlo. Pero sin embargo, la misericordia de Dios se ve reflejada en Cristo y viene a salvarnos, viene a ser nuestro intercesor entre el Padre y viene a restaurar esta relación que se había roto con Dios. Podemos ver a Jesucristo como el supremo ejemplo de misericordia y el dispensador de misericordia. También podemos ver que de Jesucristo es de donde proviene la misma misericordia. Hay un significado básico, una implicación básica de ser misericordioso o de la misericordia, y lo podemos expresar como la ayuda a los afligidos
y rescatar a los indefensos. Esta es compasión en acción. En ese sentido, el perdón de la misericordia, el perdón fluye de la misericordia y esta fluye del amor. Efesios 2, 4, 5 dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es gracia. La misericordia es un regalo que Dios nos da, un don que Dios ha puesto. Y no se trata en lo absoluto de una condición natural del ser humano, sino de un regalo que viene con el nuevo nacimiento. Podemos ser misericordiosos en su sentido total y con un motivo justo solo cuando hemos experimentado la misericordia de Dios, cuando tenemos claro que la misericordia de Dios está en Cristo. Y la manera práctica o la manera más obvia de que nosotros podemos mostrar misericordia está en actos físicos. Los evangelios lo expresan de alguna forma como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que no tiene abrigo, visitar al enfermo, visitar las cárceles. Ese tipo de actos son actos de misericordia. Pero la misericordia no es algo de lo que se hable solo en el Nuevo Testamento, es algo que durante toda la narración y la historia bíblica ha venido sucediendo. Sin embargo, como les mencionaba al inicio, la posición del judío era un poco distinta, un poco arrogante y lejos de la misericordia. Y vemos que esto es algo que ya, la misericordia es algo que siempre ha estado. Por ejemplo, Deuteronomio 15, del 7 al 8 dice: no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, contra tu hermano pobre, si no abrieras a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Vemos en el Antiguo Testamento que se habla de misericordia, desde el mismo Génesis, podemos seguirlo viendo porque esta es una característica y un regalo de Dios. Cuando somos misericordiosos alcanzamos misericordia. Es como completar un ciclo. Dios ha sido misericordioso con nosotros al salvarnos por medio de Cristo, y es en agradecimiento y obediencia que mostramos la misma misericordia recibida, sabiendo que estamos en la misma condición. Todos estamos en la misma condición de pecado y necesitamos misericordia. Este, hermanos, es el primer punto para responder la pregunta de que por qué somos dichosos los hijos de Dios. Mi segundo punto el día de hoy es: ¿por qué los de corazón limpio verán a Dios? El versículo 8 de Mateo 5 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y causa en mí un problema en el pensamiento, porque el corazón del hombre siempre ha estado llevado hacia la maldad. Y para poder continuar quiero definir la palabra corazón. Se traduce como cardia, de donde obtenemos el término cardíaco y otros similares. A lo largo de las escrituras, así como en muchos idiomas y culturas, el corazón se usa de una forma metafórica. No estamos hablando del órgano que bombea la sangre, sino de la parte interior del ser humano, de su esencia. Aquí se sientan tanto los motivos y las actitudes, es el centro de nuestra personalidad. En la Biblia representa mucho más que sentimientos y emociones.
también incluye el proceso del pensamiento y de la voluntad. En Proverbios, por ejemplo, dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vemos un corazón del ser humano que tiende a la maldad. Y Jesús afirmó también que es en el ser interior, en el centro mismo del individuo, estamos hablando del corazón, que Dios requiere pureza y trae un problema para el ser humano. Esa no era una verdad nueva, sino una antigua, largamente olvidada entre la ceremonia y la tradición. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Advierte el escritor de Proverbios que lo que hizo que destruyera la tierra, por ejemplo, en el diluvio, no fue el agua, sino el corazón que tenía el ser humano. Como vemos, hay un problema en la esencia del ser humano, en el corazón. A lo largo de la historia bíblica podemos ver que Dios está haciendo pactos con el hombre, con actos de misericordia, y la condición del ser humano era no poderlos cumplir. Más adelante se hace un pacto perfecto en Cristo y bajo las condiciones de Dios, con los parámetros de Dios, y siendo Dios el mismo autor y el ejecutor de este pacto. Porque se entiende y se ve que el problema está dentro del hombre, en su corazón. Es por eso que Ezequiel 36, 26, 28 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Como les decía hace un instante, el problema del hombre no fue la ley, porque la ley también representa la gracia de Dios. El problema del hombre estaba en su corazón. Desde la caída en Edén por la entrada del pecado, el corazón del hombre se oscureció, se dañó. Y por eso el hombre no podía cumplir con los pactos que Dios había establecido. Por eso Dios, ejecutando un nuevo pacto y haciéndolo Él mismo, nos dice que nos cambiará ese corazón de piedra que nos lleva a ser insensibles por un corazón de carne en el cual estará su espíritu y su ley. Si analizamos esto, se cumple en Cristo. Con Cristo nos cambia nuestro corazón. Luego tenemos la promesa del Espíritu Santo y vemos que Cristo es quien cumple la ley y gracias a Él nosotros podemos ser justificados y justos delante de Dios. Es decir, que podemos decir que tenemos un corazón limpio únicamente cuando estamos en Cristo. Y hay algunas cosas que debemos comprender. Primero debemos entender que somos incapaces de vivir un solo momento santo sin la guía y el poder del Señor. Debemos permanecer en la palabra de Dios. Es imposible permanecer en la voluntad de Dios separados de su palabra. Es esencial ser controlados y caminar en la voluntad y el camino del Espíritu Santo. Su palabra más el Espíritu Santo es la revelación que necesitamos. Gálatas nos dice claramente, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No podemos permanecer en la voluntad de Dios ni entender y obedecer su palabra a menos que estemos cerca de Él
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando nuestros corazones son purificados en la salvación, comenzamos a vivir en la presencia de Dios. Empezamos a verlo y comprender con nuestros ojos espirituales. Cuando un corazón no está limpio, cuando un corazón no ha sido renovado en Cristo, se presentan características o actitudes como ego excesivo, orgullo, falta de perdón, un corazón dirigido a la contienda, incluso entre hermanos. Se presenta una pared del hombre con Dios. Aquellos que pertenecen a Dios cambian todas esas cosas por integridad y pureza que es dada por Cristo en su sacrificio. Y son guiados por el Espíritu Santo teniendo un corazón limpio en el cual gobierna Dios. Y en mi tercer punto, para responder la pregunta de que por qué los hijos de Dios o por qué somos dichosos los hijos de Dios, es porque al trabajar por la paz serán llamados hijos de Dios. Versículo 9 de Mateo 5 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esta paz de la que se habla en la Biblia no es aquella paz política, diplomática. Quizás puede resultar como consecuencia de un corazón en el cual mora Cristo, pero no es específicamente esa paz de la que se habla. Recordemos que con la caída del ser humano en Edén, desde el Génesis, hay un conflicto por culpa del pecado, y eso nos ha llevado a enemistad con Dios. Entonces es esa guerra la que necesita ser guiada hacia la paz. Y vemos que el ego precipita los conflictos y nos lleva a división, odio, resentimiento y guerra. El ego es el gran aliado del pecado y el gran enemigo de la justicia y por lo tanto de la paz. Esta bienaventuranza pide al pueblo de Dios que sea pacificador. Y Dios nos ha llamado a una misión especial de ayudar a restaurar la paz perdida en la caída, la paz de la que Cristo habla en esta bienaventuranza y acerca de la cual el resto de la Biblia también habla, es diferente a lo que el mundo conoce. La paz a la que necesitamos llegar es la paz a la que nos lleva el poner nuestra fe en Jesucristo, ya que Él es nuestro mediador ante Dios y por lo cual Dios nos ve justos ante sus ojos a través de Cristo. La paz sin justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Dios, no pudiese existir, ya que la justicia de Dios hace que nuestras culpas, nuestro pecado, se quite en el sacrificio de Jesucristo y nosotros podamos ser justos delante de Dios. Reconocemos que no tenemos ningún mérito ni tenemos ninguna cosa buena como para poder agradar a Dios, y es Cristo quien tiene todos estos méritos y quien lo hace realidad. El hecho esencial que se debe comprender es que la paz de la que habla Jesús es más que la ausencia de conflicto y lucha. Se trata de la presencia de justicia. Solamente la justicia puede producir la relación que junta dos partes, la justicia de Dios. Los hombres pueden dejar de pelear sin justicia, pero no pueden vivir pacíficamente sin la justicia. La justicia de Dios no solo pone fin al daño, sino que administra la sanidad del amor.
La paz de Dios no solo detiene la guerra, esta guerra de la que les menciono, en la que está inmerso el pecado, el hombre y Dios, sino que la reemplaza con la justicia que trae armonía y verdadero bienestar. Santiago confirma la naturaleza de la paz de Dios cuando escribe: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. El camino de Dios hacia la paz es a través de la pureza. No puede obtenerse paz a expensas de la justicia humana. Dos personas no pueden estar en paz a menos que reconozcan y resuelvan las malas actitudes y acciones que ocasionaron el conflicto entre ellas y entonces llegar ante Dios para limpieza. Una persona debe reconocer su pecado y debe llegar ante Dios a través de Cristo. El escritor de Hebreos vincula paz con pureza cuando instruye a los creyentes: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz no puede separarse de la santidad, porque esta paz de la que hablamos está en Cristo, y Cristo es quien es el santo, ¿no? El gran enemigo de la paz es el pecado, y el pecado separa a los hombres de Dios y ocasiona discordia y enemistad con Él. Siempre hablamos de una relación vertical con Dios y una relación horizontal con los hombres. Si nuestra relación vertical con Dios es correcta, nuestra relación horizontal con los hombres igual lo será. Habrá armonía porque reconocemos que pertenecemos a Dios. Es bueno vernos a nosotros como creyentes como mensajeros de la paz, porque hemos sido comisionados para llevar el Evangelio, y este es el Evangelio de la paz. En 2 de Corintios 5, 19, 20 dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Algunos aspectos que caracterizan a un pacificador o a alguien que lleva el mensaje de la paz, del Evangelio de la paz, son: primero, él mismo es quien ha hecho la paz con Dios. Todo el Evangelio tiene que ver con la paz. Antes de llegar a Cristo estábamos en guerra con Dios, sin importar lo que conscientemente hayamos pensado acerca de Dios. Nuestros corazones estaban contra Él. Fue mientras éramos enemigos de Dios que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y Él nos imputó su justicia, nuestra batalla con Dios terminó y nuestra paz con Dios comenzó. Es bueno tener en cuenta que un pacificador lleva a otros hacia la paz con Dios. Y esta paz se guía por la predicación del Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Entonces, hermanos, este fue mi tercer punto, y hay algunas cosas que debiéramos captar de estas bienaventuranzas. La primera es que tenemos que tener en cuenta que Dios es nuestro Padre a través de la adopción que recibimos al poner nuestra fe en Jesucristo, y es a través de Él que podemos ser adoptados como hijos y podemos ser compasivos, tener un corazón limpio, y podemos trabajar por la paz y ser hijos de Dios, sin olvidar que es el Espíritu Santo quien nos guía a poder cumplir esta obra. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, como seres humanos, por nuestra condición, sin Dios, sin Cristo, no podemos ser compasivos,
no podemos tener un corazón limpio y no podemos trabajar por la paz. Serían solo acciones espontáneas de momentos, no sería algo permanente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Jesucristo es quien por medio de su sacrificio nos lleva a ser hijos de Dios. Debemos creer en Jesucristo para ser llamados hijos de Dios, no hay otra forma. Y en conclusión, hermanos, para ir terminando, voy a plantear nuevamente la pregunta: ¿por qué son dichosos los hijos de Dios? Y para responderla voy a mencionar algunos puntos como conclusiones. Porque a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, Dios nos muestra su misericordia y nos permite ser misericordiosos. Dios nos da un nuevo corazón, el cual está limpio, ya que se basa en los méritos de su Hijo, y a través de eso yo puedo ver a Dios. Puedo saber que hay buenas noticias de salvación en el Evangelio, la cual nos reconcilia con Dios, llevándonos y llevando a otros a la paz, terminando así la enemistad con Dios por culpa del pecado. A través de Cristo Dios nos adopta y nos llama a sus hijos. Está claro, hermanos, que si quitamos a Cristo del centro de nuestras vidas, nuestra misericordia será solo un buen acto. Si quitamos a Cristo del centro de nuestras vidas, nuestro corazón limpio solo será una pantalla externa que muestre buena actitud, momentánea en la gran mayoría del tiempo. Si quitamos a Cristo del centro, no habrá la paz que buscamos, teniendo en cuenta que el Evangelio nos lleva a la reconciliación con Dios y con los hombres a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y Él es quien hace que todo esto tome sentido, un sentido diferente, es decir, un sentido eterno. Es bueno que recordemos y tengamos en cuenta, hermanos, que Cristo es mediador no solo de nuestra salvación, sino también en toda comunicación existente entre Dios y los hombres. Sin Cristo no tenemos nada, estamos despojados. Oremos, hermanos, para terminar. Bendito Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos en nuestros corazones y que esta palabra pueda ser vivida y pueda ser aplicada en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bienestar hacia nuestros destinos el día de hoy. Que cada día, Señor, tu Santo Espíritu nos lleve a tu palabra y podamos fortalecer nuestra relación contigo. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.